Listo, ya empecé a grabar. Okay, as I was telling you, let's see what is the topic for today. My dear students for level 6. Today we'll talk about this. Let me just share my screen and you will know what is the topic for today. No me vas a dañar el sofá, oye. Este chino loco. Okay, today we will talk about tag questions, okay? Vamos a hablar de las tag questions. But before I show you this, let me ask you something, my dears. Do you know what is a tag question? ¿Saben qué es una tag question? Do you remember what is a tag question? What a tag question is? ¿Una serie de preguntas? Una serie de preguntas. Ok, Levin. What else? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una tag question? A ver. ¿Qué más puede ser? Pequeñas preguntas. Dime, te entendí la segunda última parte. ¿Me repites, por favor? Son preguntas pequeñas, ¿no? Preguntas pequeñas. Ok, me gusta. It could be, puede ser. Hermes, ¿has escuchado algo de las tag questions? No, pues, no, profe, no. Pues las has oído nombrar, pero ni idea. Tal vez sí. Ok. Yo porque estoy tan dolorido de la mano. Ah, ya. Ayer sacando ese reporte, lo que pasa es que miren, de muy chistoso, con este tecladito, y pues el control C, control V y el sí. Y como toca consultar tantas veces, quedé súper adolorido. Eso fue ayer o antes de ayer, bueno. Pero estoy. Y además de eso, desempolvé mis guitarras y me puse a practicar. Y estoy con un dolor de mano, ¿sí ven? Definitivamente lo mejor es guardar reposo, sobre todo cuando uno se está acercando al cuarto piso. No mentiras, no sigan esos malos consejos. Ok, guys, so, tag questions. What are the tag questions? Efectivamente, pues son questions, of course. But what is a tag? Do you know what is the meaning of the word tag? ¿Saben qué es esta palabra tag? Mira que esto lo pongo a andar un poquito más. Tag. ¿Se alcanzan a ver ahí? Tag. What is a tag? Oh, teacher. Dime. ¿Etiqueta? Etiqueta, Pero- yes, what we have here. This is a Ah. tag, yes? La etiqueta. But, una pregunta de etiqueta, it doesn't make sense, right? It doesn't make a lot of sense. No tiene mucho sentido. But, you will realize why are they called tag questions? Or well, I will let you know right now because in the explanation that we are going to see, probably the teacher doesn't explain this, but I will do it. Okay, it is called tag question because it is like a tag. Okay, it's added. Es como una etiqueta, está ahí pegada to something. Okay, as I think as Eric or as Levin said, it is a short question. That's right. That's the key. It is a short question that is added, that is tagged into something. So let's see what is that. Let's see what is that something that I'm talking about. But for this, I will go ahead and share a short video with you guys. So please stay with me, pay full attention, because the explanation is outstanding for you to understand what are they, okay? So here we go. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tag questions. Los tag questions son preguntas que se hacen a partir de otra pregunta para resaltar la información. Como cuando en español decimos, tú vas a ir a la fiesta, ¿verdad? Ese verdad sería en inglés el tag question. O por ejemplo cuando decimos, ella es muy bonita, ¿cierto? Ese cierto sería para reafirmar la pregunta anterior. Hay varias normas que tenemos que seguir cuando queremos usar tag questions y hoy vamos a aprender algunas de ellas.
Cuando estamos hablando de algo afirmativo, tenemos que usar siempre el mismo verbo o el mismo auxiliar que estemos hablando. Vamos a ver este ejemplo. She is very beautiful, isn't she? She is very beautiful, isn't she? Como puedes ver, el tag question que pusimos al final sirve para resaltar la información que vimos en la primera afirmación. Ella es muy hermosa, ¿verdad? Pero nota que lo tenemos que decir en negativo. Ahora, ¿qué pasa si la oración está en negativo? Como por ejemplo, she is not going to the party, is she? She is not going to the party, is she? En este caso, la afirmación que estamos haciendo al principio es negativa, pero el tag question que sirve para resaltar esa pregunta es positivo. Veamos otros ejemplos con el verbo to be. We are eating at 7, aren't we? We are eating at 7, aren't we? They are not working today, are they? They are not working today, are they? Recuerda que al momento de traducir esas frases no debes hacerlo literal, porque no tendría ningún sentido. Debes recordar que en español ese tag question sería ¿verdad? ¿No es cierto? Entre otras de las tantas que usamos en nuestro idioma español. Pero ¿qué pasa si no tenemos el verbo to be? ¿Qué pasa si tal vez lo usamos con otro tipo de auxiliar? Vamos a ver los ejemplos. She doesn't know how to drive. Does she? She doesn't know how to drive. Does she? En este caso, el auxiliar que estamos usando es el does. Y nota que en la frase lo estamos diciendo negativo. She doesn't know how to drive. Does she? Recuerda entonces que siempre tienes que usar el mismo auxiliar o verbo y de forma contraria. Si en la frase está afirmativo, el tag question va negativo. Y si la frase va negativa, el tag question va positivo. ¿Otro ejemplo? Claro que sí. They like the movies, don't they? They like the movies, don't they? Recuerda que en este ejemplo en específico no tenemos ningún verbo to be. Por ende la frase they like the movies tiene que ir con un auxiliar que sería do y does si fuésemos a hacer la pregunta. Si tienes duda con este tema de cómo crear preguntas con el do y el does, dale click a este video donde te lo vamos a explicar. ¿Qué pasa entonces si en vez de el verbo to be o do o does usamos cualquier otro tipo de auxiliar? El will de futuro, por ejemplo. La frase quedaría así. They will come tomorrow. Won't they? They will come tomorrow. Won't they? Ahora vamos a usar este mismo pero en negativo. Quedaría así. You will not go. Will you? You will not go. Will you? Ya lo saben amigos, los tag questions sirven para resaltar la pregunta o la afirmación que estamos haciendo. No olvides, regla número 1, siempre debes usar el mismo que está en la oración primera, es decir, verbo to be o cualquier auxiliar. Regla número 2, si en la primera parte la frase está en positivo, la segunda parte está en negativo y viceversa. Y regla número 3, practica muchísimo porque estos tag questions, al igual que en español, son muy usados. ¿O no? Ahí tienes un ejemplo claro de cómo lo hacemos en español. Ahora es tu turno de practicarlo en inglés. See you later. Tremenda cancionzota que iba a sonar. Hace años no la escucho. Hace años, hace como un mes. Okay, so how was the explanation? Let's ask. Okay, Hermes, how was the explanation? It is better now? ¿Está mejor ahora?
Profe, me quedó una duda es cuando no hay ningún auxiliar, ¿la Excelente. respuesta siempre Excellent va question. negativa? ¿O el tag question va negativo? Ya les voy a explicar eso. Muy buena pregunta. Just give me 1 second because I will go deep into this. So this could be so good. So you can understand pretty good this. Okay, so 1 second. Pretty good question. Okay, Eric, how about you? Did you understand? Do you have doubts, questions about this? Sí, más o menos. Estoy también leyendo sobre eso, como para entenderlo más. Bueno, ¿y por qué me están hablando en español? Láncense al agua, así se equivoquen, no pasa nada, pero practiquen, suelten la lengua. ¿Listo? Traten. No pasa nada si balbuceamos y nos enredamos. Entre más rápido se lanzan al agua y más lo practiquen, más rápido van a estar súper sueltos de la lengua, ¿no? Ok, Nir Levin, how about you? Better? Doubts? Questions? Yes, teacher, this is a question and that es decir, es una pregunta dentro de otra, pero pues la segunda es como más cortica, afirmando si es verdad o no. Kind of. Natalie, ¿de pronto ya llegaste a la casita? Parece que no. Sí, profe, sí. Yo Bueno, estaba viendo el video. listo. Bueno, entonces ahora sí, porfa, ayúdanos a prender la camarita para identificarte, ¿listo? Que nos faltas tú. ¿Listo? Vale. Perfect. Okay, so do you have questions about the video, Natalie? Pues entendí más o menos. No, Sí, so, igual ya so, se había como escuchado y más o menos. So. so. Okay, very good. So let's go deep into this, as I already told you, because you're going to be really good with this explanation. Okay, so let's take a look at this. We have this. We have some expressions like, you went to Cartagena last year, didn't you? As Alejo said. Look, the tag question is just this part that is in bold, ¿ok? La tag question es esta partecita que está en bold, ¿cómo se dice en español? Negrilla, ¿listo? This is not a question. Por eso se llama tag question, porque es una pregunta que está pegada como si fuera una etiqueta ¿a qué? A una oración normal. Miren, la primera parte, esto es una oración, this is just a regular phrase, ¿ok? Sí. ¿Estás compartiendo pantalla? Es que no- Bueno, perdón. Ay, perdón, se me olvidaba ese pequeñísimo detalle. Sí, tienes toda la razón. Perdón, my bad. Después de que vuelvo a los videos siempre se me olvida volver a compartir pantalla. Bueno. Miremosla acá. Si ven de pronto gatos por ahí atrás merodeando, no les paren bolas. Es que a las 9 comen, entonces desde las 8 antecitos se ponen reactivos y están por ahí merodeando y como recordándome como si se me fuera a olvidar. So, let's take a look at these expressions, okay? Tag questions. Look, you went to Cartagena last year, didn't you? ¿Sí? This is the part that is in bold. Esta es la parte que está en negrilla. Why is in bold? Because this is the tag question, ¿ok? Esta es la tag question, la pregunta etiqueta. Pues eso no tiene una traducción en español porque así no se dice. Porque es tag. Lo asumo yo, no quiere decir que así sea, pero yo lo entiendo así. Una tag es una etiqueta que está pegada, algo pequeñito que está pegado a algo. Entonces, miren, esta pregunta chiquitica está pegada ¿a qué? A una oración común y corriente, ¿sí? This is just attached to a regular sentence that we can say, ¿ok? You went to Cartagena. That is a sentence, ¿sí? Tú fuiste a Cartagena. We went to Cartagena last year. Tú fuiste a Cartagena el año pasado. Es una oración común y corriente, un statement, ¿sí? Pero yo le quiero poner algo en final y digo, didn't you? Que en español sería como, ¿o no? O si nos pegamos un poco más a la traducción, si lo tradujéramos un poco más literal, diríamos, ¿yo fuiste a Cartagena o no fuiste? ¿Sí? Entonces, esta es la tag question. ¿Listo? Didn't you?
¿Por qué? Porque va pegada a una afirmación normal. Here we have more examples. You plan to visit your grandma's farm on holiday, don't you? Sarah will travel next summer to Mexico, won't she? ¿Sí? Tú planeas visitar a tu mamá, la finca de tu mamá el fin de semana, el puente. ¿O no? ¿Sí? ¿O no lo planeas? ¿O no planeas hacerlo? Sí. Sarah will travel next summer to Mexico, won't she? Sarah viajará el próximo verano a México. ¿O no lo hará? ¿Sí? Peter wouldn't like to go to the beach next season, would he? Peter no le gustaría, no le gustaría Ir a la playa la próxima ir a temporada. la playa, si es que me quedé pensando aquí en el would con el like. Wouldn't like, no le gustaría ir a la playa la próxima estación. ¿O a él sí le gustaría? Entonces, esa es más o menos la traducción. Si lo miremos con esa lógica, if we take a look, or we keep in mind this, and we... ¿cómo diría eso en inglés? If we use our logic, so our common sense, we will understand that it's so easy, right? But there are some differences between English and Spanish, so we have to pay attention on what are those changes that we have on English, okay? Tenemos que prestarle atención a esos cambiecitos que hay en inglés. That's what we are talking about right now. Ahí se desconectó Natalie. Juliana, Andrea. Ay, Juliana, llegaste muy tarde, I'm sorry. No, hasta ahora no te puedo dejar entrar ya. Estamos en la mitad de la clase. Bueno. Let's continue, okay? So, video time, we already saw that video, okay? Now, what is a tag question? Why or when do we use tag questions? Miren lo que dice acá. Dice, a tag question is used to confirm information. Son preguntas de confirmación. ¿Sí? That, about something that you already know to be true or to combine the other person. Entonces, para estas dos situaciones. For these times, you use or we use tag questions. ¿Sí? No se me pase por enfrente. Este man. Corre esa cola de ahí. Córrese, córrese. Entonces, para eso utilizamos las tag questions. Para confirmar información que ya sabemos o para convencer a la otra persona. No sé, acuérdense. ¿Qué hacen las novias bravas? O las mamás bravas. Tú no estarías tomando, don Eric. ¿O sí? Tú no estarías jugando billar, don Hermes, con tus amigotes. ¿O sí? ¿No estarías otra vez con ese muchacho que me cae mal? ¿O sí, Nirlevin? ¿Sí ven? Sí, profe, literalmente. Porque ellas están I don't drink, teacher. I don't drink. Because they are confirming information they already know. Porque ellas están confirmando información que ya saben. O también, para otro ejemplo, Hermes, you're going to do the homework for me. Don't you? Hermes, tú vas a hacerme la tarea. ¿O no? ¿O no? O más bien, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa? Estamos tratando de convencer a alguien. Como por ejemplo, ay, Banner, tan lindo tú. Tú me vas a dejar dar clase y te vas a bajar del escritorio, ¿cierto que sí, nene? ¿Sí ven? Estoy haciendo una pregunta de confirmación. ¿Para qué? Para convencer a la otra persona, o en este caso al pequeño gato, que no es tan pequeño, de algo. That's why we use tag questions. ¿Sí? Bueno. We have two examples here. You like resting on the beach, don't you? ¿A ti te gusta descansar en la playa, o no? O Villavicencio is in Colombia, isn't it? Villavicencio está en Colombia, ¿o no lo está? ¿Sí? Digamos que si uno lo traduce así como o no lo está, suena raro. No suena porque nosotros no confirmamos esas, no utilizamos esas tag questions así. Pero hay unas diferencias. There are some differences that we're going to take a look right now. This is the first part, okay? Look, this is an example for a negative tag question, okay? If you remember that we have two parts, a sentence and the question, the tag question. So, if the sentence is positive, the tag question is going to be negative, always. Well, there are two exceptions that I'm going to show you right now, but usually
they are going to be the opposite, okay? That is one of the keys for this. That one is one of the differences in Spanish than in English. Sí, esa es una de las pequeñas diferencias que hay en inglés con español. ¿Por qué? Porque nosotros a veces ambas las utilizamos afirmativas, ambas negativas. Oh, tú no estarás comiéndote... No sé, tú no estarás escarbando la basura, Banner. ¿Cierto que no? ¿Sí ven? Ahí las dos las dije negativas. Pero en inglés no se usa así. En inglés, if the first part is positive, the second part is negative. But on the opposite, if the first part is negative, the tag question should be positive, okay? That is one of the big differences between English and Spanish, okay? Clear so far? Clear this? ¿Claro hasta ahora? Okay. But of course, for doing this, we have to use our common sense. Para esto tenemos que usar nuestro sentido común. Because you have to pay attention to the tense of the verb, to the phrase, to the first part of the phrase. If the first part of the phrase, if the sentence is in present, that question has to be in present. Of course, it is common sense, okay? Si la primera parte de la oración está en pasado o en presente, pues la tag question tiene que estar en presente. If the first part is in past, the second one should be in past. ¿Ok? That's it. Es así de fácil. Es simple sentido común, es simple lógica. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, aquí, ¿quién era el que me preguntaba? Hermes, creo que era. Me preguntó, profe, si la primera parte no tiene auxiliar. ¿Qué preguntas? Miren, ¿qué pasa? Para eso hay que devolvernos un poquito, lo voy a explicar en español. Que de pronto a veces a uno no lo tiene tan claro, pero es fácil. Entonces estas repasaditas sirven. ¿Esta oración en qué tiempo está? Mírenlo, acá dice simple present, ¿sí? Perdón que no te dejé, Nirlevin, no te dejé hablar. Ya No, lo sé, tranquilo, sí. profe. Entonces mira, preguntas bobas y aquí está la respuesta buena, profe. My bad, sorry. Mi culpa. Bueno, you study English, ¿sí? ¿Por qué es presente simple? Pues porque porque es simple. Porque solo tiene un verbo. Creo que eso ya se los he dicho montones de veces. Un tiempo simple solo tiene un verbo. ¿Y eso está en presente o en pasado? Buena, profe. Está en presente. Pues entonces es presente simple, ya. Acuérdense de lo siguiente. Y bueno, Hermes, puntualmente a ti que me preguntaste esto. El presente simple tiene un auxiliar que es el do o el das, ¿sí? Cuando es tercera persona, el do o el das, pero es el mismo, es el do con el AES, ¿sí? Es el verbo do. ¿Cuándo se utiliza ese auxiliar? Cuando es una afirmación, nunca se utiliza el do. Bueno, sí, ustedes a veces han escuchado a los gringos que dicen, you do study English, right? I do cook the kitchen, ¿ok? Sí, puede que algunas veces lo escuchen, que pongan un do acá. Digamos que gramaticalmente no está bien, pero es un recurso que se utiliza para exagerar, para enfatizar, ¿sí? No es lo común. Es cuando yo quiero ser supremamente, oye, tú limpiaste el carro, ¿cierto? Está como si, pues claro que yo limpié el carro, lo super limpié. A ver, I did clean the car, ¿ok? Bueno, digamos ahí lo estaba diciendo en pasado, pero estoy enfatizando, para eso se utiliza. Pero normalmente no, cuando lo hablamos de forma correcta, normal, no tengo el do. ¿Cuándo utilizo el do? El do lo utilizo para negar, mire, don't, o para preguntar. Cuando voy a hacer una pregunta en presente simple, siempre tengo que usar el do. ¿Listo? Cuando voy a negar en presente simple, siempre tengo que hacer el do. Esa es la clave. Claro, eso no funciona con el verbo ser o estar, porque es que el verbo ser o estar es un verbo súper irregular que tiene sus reglas. Él dice, a mí no me frieguen, conmigo yo no necesito auxiliar. Él es el único que se da el lujo de no tener auxiliares en presente simple. I am Juan, ¿sí? You are Eric. Entonces, ¿sí ves? Ahí no tengo que utilizar you are not Eric. No tengo que utilizar el do. ¿Por qué? Porque el verbo to be es especial. Esa es la única excepción, ¿sí? Digamos que son dos mundos aparte. El verbo to be y el resto de verbos. El verbo to be, olvídense. Él ya tiene sus formas que son am, is, are y sale para pintura. No hay más. Pero con todos los demás sí tenemos que seguir la reglita que es el auxiliar do para negar y para preguntar.
Entonces, claro, la lógica nos dice acá que está en afirmación. Pero como la pregunta tiene que ser lo contrario, pues en lo contrario tengo que, vamos a negar. Do not study English. Don't study English, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner la primera partecita, ¿sí? Es como, ¿tú comiste pollo o no comiste? Claro, si utiliza el verbo comiste, pues en la tag question también tengo que tener concordancia y utilizar el comiste. Aquí, ¿qué pasa? No voy a utilizar el verbo study porque, pues cuando niego, yo simplemente voy a utilizar el auxiliar. La primera partecita, esa es la que se utiliza para hacer la tag question, ¿sí? Es muy fácil porque es cortica. No vamos a volver a hacer la pregunta larga porque si no hablaríamos como sopencos, como ¿tú estudiaste inglés o no estudiaste inglés? ¿Sí? Pues no tiene mucha lógica. Es como decir, o no lo hiciste. Cuando digo lo hiciste, ya sé a qué me refiero. Entonces ese como dicen lo hiciste, sería puntualmente aquí sería el do. ¿Listo? Claro, si esto fuera she, entonces aquí no sería do, sino doesn't. Doesn't she. ¿Listo? Si quisiera cambiar. Pero bueno, con esto, entonces ya podemos aclarar. Si esto está en afirmación, aquí está en negación. Si está en presente simple, acuérdense que esto acá no tiene auxiliar, pero digamos que sea un auxiliar, pero está aquí escondido. No se ve, ¿sí? Entonces, él sale a flote ¿cuándo? Cuando es pregunta y cuando es negación. Y en este caso, por lado y lado, porque es una pregunta y es negativa. Entonces, sí o sí hay que poner el do. ¿Listo? O el that en este caso. ¿Listo? Ya queda un poquito más claro por qué se hace cuando no hay un auxiliar y es presente simple, Eric. Hermes. Yes, teacher. Okay, excellent. So we can go back to English again. So, this is an example for simple present. Now, let's go to past. Vámonos a pasado. Y aquí se empieza a complicar el asunto. Voy a volver a poner esto. Miren, bueno, aquí sobra un espacio, sorry. Y lo voy a poner en afirmación. Miren. Miremos la primera nomás. Lo voy a explicar, lo sigo explicando en español para que quede súper claro. This is a negative sentence, so the rule says that the second part is going to be in affirmative way, ¿sí? Si aquí tengo una negación, if I have a negation here, sorry, I have an affirmative here. And if this is in past, this has to be in past, ¿sí? Si esto está en pasado, esto también tiene que estar pasado. Ustedes dirán, ¿pero por qué, profe? No le metan mente a esto, métanle lógica, ¿sí? No le echen, es pura lógica. Si yo digo, Joe no pasó el examen, o si lo pasó, pues pasó y pasó. No puedo decir, Joe no pasó el examen, o si lo pasará. Sí, no tiene lógica, no tiene concordancia. Tiene que haber concordancia, es puro sentido común. Si la primera parte está en pasado, pues la tag question tiene que estar en pasado. Si la tag question está en presente, pues la otra está en presente. Si la tag question sería con yo estaba comiendo o no estaba, si ven, voy a utilizar el estaba, que es la primera parte. Es pura concordancia, es analizar cómo está la primera parte, entenderla y ya con eso se saca la segunda parte. No es más, es súper sencillo. Es más larga la explicación que les estoy dando que lo que en la práctica se hace. Igual ya vamos a practicar para que nos empezamos a volver tesos en eso, ¿listo? Ahora, aquí es donde se pone chévere el asunto. Pues aquí tengo el didn't, pues pongo el did, ¿sí? Simplemente lo pasé de didn't, que es negación, pues afirmación. El didn't, ¿cómo lo vuelvo afirmativo? Pues le quito el not y ya, me queda did. ¿Pero por qué utilizo did aquí? Porque acuérdense que es pregunta. Y para el pregunta también se utiliza el auxiliar do, que en este caso es el did, que está en pasado, ¿sí? Pero es el mismo auxiliar do. Esto se llama pasado simple. Entonces es lo mismo. ¿Listo? El auxiliar del pasado simple es el did. ¿Listo? Ya con los otros tiempos, pues si hay auxiliares, se utilizan los auxiliares de esos tiempos. Es así de fácil. Si ustedes tienen una pregunta con un have you something, ¿sí? Con un tiempo perfecto, pues la tag question va a ser con have, ¿listo?
Y una última cosa importante. Si estoy hablando de Joe, pues aquí tengo que poner el pronombre que reemplaza a Joe. Porque pues no tiene sentido decir, Joe no pasó el examen. O ella sí lo pasó. Pues a ver, bol, menso, me van ustedes a encender aquí a cocotazos. Pues claro que tiene que ser él, porque Joe es un man. ¿Sí? Si yo digo she aquí es porque sería aquí Angeline, o bueno, yo qué vas a ver, ¿sí? Es pura lógica, pura concordancia, no tiene mucho misterio. Entonces ustedes dirán, pues bocho, profe, hagamos ejercicios. Bueno, claro, hay unas cositas que lo ponen a uno a pensar, y de eso es lo que vamos a hacer justo ahora, ¿listo? So far, any question? Is it clear so far? Profe, ¿qué significa so far? Muy lejos, no. So far significa hasta ahora. Entonces, si yo les digo, is it clear so far? ¿Está claro hasta ahora? What is your answer? Is it clear so far? Yes or no? No me digan que llevo media hora con el micrófono cerrado y no me están escuchando. ¿Quién me escribió por ahí? Me escribió Natalie. Yes. Natalie, ¿y no tienes micrófono? Sí, ahorita me hablaste. Acuérdense que es sesión de práctica. Ustedes necesitan practicar. ¿Listo? Necesitan el micrófono. Ah, bueno, que te vi ahorita que conectaste 2 veces. Me imagino que estabas tratando de poner el micrófono con el teléfono. Ok, so. ¿Y los demás? ¿No entendieron? Eric, Hermes, Mirlevin. ¿No? Did you understand? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Es que como no me dicen nada, pues yo dije, pucha, tengo el micrófono apagado, yo media hora hablando. Ok. So, but we have some exceptions, okay? Tenemos unas excepciones. But don't worry, there is nothing, okay? No es nada, es muy pequeñito. So, for the first time, let's take a look at this. If I have this question, I'm not paying attention to the conference. Am I? Claro, porque digo I am. Entonces miren, en este caso el verbo con el que voy a hacer la tag question es con el am. Esto es presente continuo. Am paying, ¿sí? Entonces digamos que en este caso el verbo to be sería como el auxiliar, por decirlo de alguna forma. Entonces con este es que nos vamos a aquí. Si dice I am not, pues ¿cómo se niega esto? ¿O cuál es lo contrario? Pues I am. Pero, como es pregunta, acuérdense que la pregunta se pone al revés. Am I? ¿Listo? I'm not paying attention to the conference. Am I? ¿Esto qué significa? Yo no estoy poniendo atención a la conferencia. ¿O sí lo estoy haciendo? Pues es muy raro que en la vida real uno se cuestione de esa forma y uno lo hace donde lo vean a uno le dirán, pues este man está loco. O esta vieja está loca. ¿Cómo se les ocurre hablarse así solo? A menos que estén por allá prendidos en un baño mirándose en el espejo, ¿estoy borracho o no lo estoy? Pues es muy raro que uno utilice, sí, es muy raro. Pero bueno, ahí está la explicación. Pero eso no es la excepción, esto es la lógica, ¿sí? Pero ahora mírenlo. En este caso todo es normal, ¿por qué? Porque la tag question es negativa. Pero si yo voy a hacer una tag question y la oración está afirmativa y voy a hablar de mí, primera persona, con el verbo to be, o sea, muy puntual solo esto, cuando voy a preguntarme yo soy o yo estoy algo, ¿sí? Es solo cuando eso pase. Entonces miren, ¿qué pasa? I'm late. Estoy tarde. ¿Cuál sería la tag question? Aren't I? Profe, ¿por qué si tenemos am, aquí se utiliza are? Si el are no va con I. Sí, yo lo sé, es cierto. Pero no queda bien decir am not I. Eso no significa nada en inglés. Se dice de esta forma, aren't I, ¿sí? Es la única. Entonces, sí es una excepción, pero pues no tampoco es la gran cosa que tengamos que preocuparnos, ¿listo? Porque normalmente nosotros no nos vamos a hablar a nosotros mismos. Y si nosotros nos hacemos la pregunta, no nos vamos a decir, uy, no me entendí, esa tag question está rara porque yo tengo que decir aren't I y no am I. Sí, o sea, es muy loco. Realmente es una excepción, solamente como para su referencia, ¿ok? But now we have let's, ¿ok? This is for imperatives, ¿sí? Esto ya hablamos de los imperatives. When we use let's read this. After a sentence with let's, we use shall we, ¿sí? Esta es otra excepción en la cual la primera parte es afirmativa y la tag question también es afirmativa. Solamente que si en la primera tenemos let's, en la segunda usamos shall we, ya, no es más. Esa es la reglita. Esa es la otra excepción que hay, no hay más.
Let's go out for a walk. Shall we? Salgamos a caminar. ¿Vamos? Sí, es la única. De resto, todo es tal cual lo que vimos antes, ¿ok? So, now, this, if you want to take a screenshot to this, or if you, oh, don't worry, I will send this material to you. I will share with these slides with you, so don't worry, because you will have that information, ¿ok? No se preocupen que igual esto yo les voy a compartir esta diapositiva. So, basically is this, what we have here. Your name is Pedro, isn't it? Tu nombre es Pedro, ¿o no lo es? ¿Sí ven? Eso es presente con verbo to be. Ahora los demás, present simple con todos los demás. You live downstairs, don't you? Ahora miremos la negación. You don't live here, do you? ¿Sí ven? Aquí hablo de you, pues aquí también hablo de you. Aquí hablo de you, aquí también hablo de you. Aquí tengo don't, pero como lo contrario sería do. Aquí tengo live, lo contrario sería con el auxiliar don't. ¿Listo? Ahora pasado simple, past simple. She studied biology. Didn't she? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué utilizo el didn't? Porque, lo mismo que en presente, aquí el auxiliar did está, ¿cómo se llama eso? Tácito se llama eso, como escondido, está ahí caleto, ¿sí? No está apareciendo en la afirmación, pero en la negación en la pregunta siempre va a aparecer el did, en pasado, siempre es así. Didn't she? Y aquí lo contrario, they didn't know. Did they? ¿Sí ven? They. Didn't, did. Todo lo contrario, ¿ok? Y así seguimos. You were joking, weren't you? ¿Sí ven? Con el were, que es la primera partecita, digamos que funcionaría como un auxiliar, o es el verbo al que me tengo que fijar. Pues aquí va en negación, aquí está afirmación, negación, aquí está negación, aquí afirmación. Aquí hablo de you, pues aquí es de you, aquí hablo de you, otra vez de you. Es pura concordancia. Y aquí seguimos, presente perfecto. You have done this before, haven't you? Have, haven't. Lo mismo. You haven't finished yet, have you? ¿Listo? Ya, lo mismo. Haven't, have. You, you. Pasado perfecto. He had been. Hadn't he? Had, hadn't. Had, hadn't. Had. They had never been there. ¿Qué pasa con aquí? Con had never been. Esto también es una negación. Entonces por eso el tag question sería con had, que sería afirmación. ¿Listo? Will, lo mismo. You'll be okay. You will be okay. Won't you? Profe, ¿por qué sale won't? Porque hay que acordarnos que won't es el will not. ¿Listo? Si aquí está you will, aquí es will not you. Pero el will not nunca, o sea, nosotros hablando nunca vamos a decir will not. Siempre vamos a decir won't, que es la contracción, ¿ok? You'll be okay, won't you? Y aquí lo contrario, you won't arrive on time. Will we? ¿Sí ven? Aquí tengo we, aquí tengo we. Aquí tengo won't, aquí tengo will. Aquí tengo will, aquí tengo won't. Aquí tengo you, aquí tengo you. Es pura concordancia. Y lo último, modal verb. Entonces, si aquí tengo el can, pues aquí también voy a utilizar el can. Con ese mismo lo hago. She can't speak English, can she? You shouldn't be there, should you? Y para de contar. ¿Listo? Bueno, ahora dirá, no, pues eso es facilísimo. Ay, buena, profe. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y ustedes me van a decir cuál es la que corresponde. Entonces empecemos de arriba para abajo, ¿listo? Eric, please go with the first one. ¿Listo? O mentiras, yo voy a empezar con la primera, Eric la segunda, Hermes la tercera, Natalie la cuarta, Nirlevin la quinta, ¿ok? 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, listo. Y ahí quedan dos más para que practiquen. Entonces miren el ejemplo, dice, John works at the new office. Entonces, ¿qué pasa? Yo analizo y digo works, un solo verbo, esto es presente simple. Entonces, como esto es afirmación, tengo que ponerle negación. ¿Cuál sería la negación? Entonces tengo que poner el do not, o sea, don't. Pero, ¿qué pasa? Estoy hablando de John, él es una tercera persona. Entonces ahí no tengo que usar el don't, sino el doesn't. ¿Sí? No el do, sino el doesn't. Does. Y como este es afirmativo, sería negativo, sería doesn't. Doesn't y luego el pronombre. ¿Cuál sería el pronombre para John? Doesn't ¿qué? ¿Quién me ayuda? Dale, Hermes, ¿cuál sería? It. Doesn't It. it? Pero it. Acuérdate que John es una persona. Y el He, it teacher. He. he, ok. El id es para las cosas. ¿Listo? Ahorita
vamos a utilizar el it por ahí más adelante. Entonces, miren, entonces sería, doesn't he? Mírenlo, ahí está, doesn't he? ¿Listo? A ver, la segunda. Let's go, Eric. What it would be this one? Ankara. Ankara is the capital of Turkey. Ahí se me fue. Isn't it? Isn't it? Ok, muy bien. ¿Por qué isn't it? Porque Ankara es una capital, es una cosa, es una ciudad, se reemplaza por it. Y aquí está el is, pues simplemente la ponemos en negación. Isn't. Perfecto. Muy bien. Let's continue with Hermes. Number 3, please. Your dog doesn't like beating people. Biting people. Does your. That's your. Bueno, pero es que, ¿qué pasa? ¿De quién estamos hablando acá? De your dog, de tu perro. Your Tu dog. perro. ¿Por qué podemos reemplazar? ¿Por qué pronombre podemos reemplazar tu perro? Does it. Por it, exacto. Entonces sería your dog doesn't like biting people. Does it? Perfect, muy bien. Si ven, con un poquito de lógica sale. Natalie, your turn. We won't arrive. Ah, no, mentiras, perdón, ya me estaba saltando uno. Mr. Smith was late. ¿Cómo nos quedaría ahí? O sea, sí, me corcharon, no sé. Analízalo un poquito. ¿Cuál sería la lógica? A ver. ¿Esto es afirmación o negación? Mister, Exacto. es una afirmación. Listo. Entonces la tag question tiene que ir En- lo contrario. Si está en afirmación, tiene que ir en negación. negación, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el verbo acá? Was. Entonces, ¿cómo ponemos el was en negación? Wasn't. Wasn't, muy bien. Y ahora Mr. Smith. Él es un man. ¿Por qué He. puedo reemplazar un man? For he. Entonces, ¿cómo queda? Wasn't he. Wasn't he? Perfect. ¿Viste? ¿Viste que no era tan difícil? Listo. Listo, muy Gracias. bien. Very good. Neil Levin. We won't arrive on time to the meeting. Teacher, Handay Ponle cuidado. o are, ¿no? Porque está en afirmación, ¿no? No, está en negación. Está en negación. Pero entonces ahí, ¿cuál es la clave? Ponle cuidado, Neil Levin. Won't significa will not. Ahora sí, ya te di una pista ahí. Won't es will not. Entonces, ¿qué hago con el will not para que me quede afirmativo? Pues le quito el not, ¿cierto? ¿Y qué me quedó? Will. Entonces sería will. Y ahora están diciendo, nosotros no llegamos a tiempo a la reunión. O si lo hicimos nosotros, entonces, ¿cuál sería el pronombre? Ahí el pronombre, ¿cuál quedaría? We. ¿No? Entonces, ¿cómo queda? Not will. Pero ¿por qué not? Mira, No, perdón. acuérdate, esta es negación. Entonces tiene que quedar en Negativo. No, No. en afirmación. En porque afirmación. está negativo. Entonces el will se estaría solito, no sería el will not, sería will. Will we. Sí. Will we, exactamente. ¿Sí ves? Es un poquito de análisis y sale. Claro, al principio le cuesta a uno un poquito, sobre todo con esos cambios, pero a medida que uno empieza a practicar y practicar, eso va saliendo solo. ¿Listo? A ver, por ahí vi que me levantaron la manito. A ver. Dime, Hermes. Next. Señor. Next, teacher. La siguiente. Ok, yes. Ok, ya. Dale. His mother cat eats peanuts. Can she? Perfect. Can she? Yo le iba a leer así, es que su madre, no, eso suena feo. His mother can eat peanuts. Su mami, para que suene un poco más decente, su mamita no puede comer maní. ¿O ella sí puede? Perfecto.
Ahí en este caso es más sencillo porque tenemos un can, pues simplemente si lo tenemos negativo lo pasamos positivo, afirmativo, ya, ¿listo? Y his mother, esa estuvo buena. ¿Por qué? Porque a veces se confunden y le ponen el his, o sea, his como his es de él, entonces le ponen can he. Pero no, aquí estamos hablando, no es de, es la mamá de él, pero estamos hablando de la mamá. Entonces la mamá es la que, el pronombre va a reemplazar, es la persona de la que estamos hablando. Claro, aquí ya está distinto, ¿por qué? Porque en todos los ejemplos de atrás, en la tablita, todos eran you, we, they, sí, lo mismo. Pero aquí ya estamos poniendo nombres, entonces eso ya nos obliga a pensar un poquito cuál es el pronombre que vamos a utilizar para intercambiarlos, ¿ok? And that's basically... ay, me tiré el ejemplo. Mucha pelota. Les iba a decir que quién quería hacer este último, pero bueno. Entonces miren, este es un presente perfecto. You have been to Italy. Haven't you? ¿Sí? Digamos que el you acá nos queda igual. Aquí tengo el have, lo voy a poner en negación. Haven't. Pero ojo, porque a veces puede que tengamos un have, pero no sea un tiempo perfecto, sino you have beautiful eyes, por ejemplo. Tú tienes ojos hermosos. ¿Cómo sería la tag question? ¿O no los tienes? No puedo poner haven't you. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes ojos hermosos, ahí sería un solo verbo. Y cuando es un solo verbo, es el presente simple. Y en presente simple se va a negar es con el do o con el das. Entonces ahí sí ya nos cambia. ¿Listo? Eso es una cascarita que a veces pasa. Entonces cerciórense. Cuando vayan a utilizar el have, miren que hayan dos verbos, que seguido del have esté otro verbo en participio después, para asegurarse que esto es un tiempo perfecto. ¿Listo? O como en el had también podría pasar si se confunde con el pasado simple. Pero bueno. Y lo que dice acá es importante. Dice, make sure you pronounce the last part as a question. Asegúrense de esto, pronunciarlo como una pregunta. ¿Por qué? Pues porque es una pregunta. Esto no es pregunta, esto sí. ¿Ok? Now, is it clear, guys? Better? ¿Mejor? Ahora sí. Ahora ya está un Yes, poquito mejor. Yes, teacher. Yes. Ópale. Listo. Now, let's do a short practice. Bueno, pero ya son las 9, no alcanzamos. So, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? I will share this link with you guys and for you to please practice, ¿ok? Voy a compartirles este link en el chat para que por favor practiquen. What are you going to do? Like this. Hagamos este y ya nos vamos. Listo, dice. The car isn't in the garage. ¿Cuál sería entonces acá? Is it? Is it? Muy bien. Is it? Listo. Ahora, you are John. ¿Cómo sería acá? Are not you? Aren't you? Aren't, exacto. Pero, ¿qué pasa? Aquí nos toca copiar porque es que no sé cómo sacar este mismo y si no aquí nos queda mal. Aren't you? Listo. Y así los van a hacer todos. Después le van a dar aquí check answers y aquí les van a salir los que están bien, los que están mal. Miren. Ah, bueno, ya me toca darle comida a estos manes. Entonces miren, aquí tengo el had. Este era el ejemplo el que les decía. Aquí no puede ser hadn't. ¿Por qué? Porque esto es presente simple, ¿listo? El hadn't sería cuando es presente, cuando sería un perfecto, pasado perfecto. Entonces aquí tienen que hacerlo es con el do o con el das. Este Hugh es el nombre de un man. Ahí les boté una sopladita para que lo practiquen y les quede súper, ¿listo? Les voy a dejar otro ejercicio por si de pronto sienten que es muy poquito y necesitan practicar más, porque sí, para que esto quede así súper pulido hay que practicar un poquito más. Profe, Señor. una pregunta, es que, bueno, yo me acordé, es que yo estaba revisando las actividades de esta semana de speaking, pero no ha llegado la actividad semanal. Ah, no, ya se las... Ay, es jueves, pucha, yo tenía que asignarles eso, gracias. Ya mismo me quedo haciendo eso, ya les asigno el taller que ya lo tengo listo, se me ha olvidado, gracias, Erika. Entonces, listo, ahí les dejo esos dos links para que practiquen un montón, ¿ok? ¿Alguna pregunta relacionada con esto? Any question regarding to this? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Okay, guys, so in this case, thank you very much for coming. I hope you have an excellent night and rest of the week, and see you next week, okay? Remember the due date for the oral task, okay? Acuérdense, porfa, la fecha límite para el oral task. 21 de noviembre de 2022, creo que es el lunes, si no estoy mal, sí, es el lunes, ¿ok? Después de eso,
Spylation. No mentiras, Spylation no se dice. Eso es molestando, ¿ok? Bye bye, guys. You can go ahead and disconnect. Thanks. Desconectar. Thanks, teacher. You're Bye. welcome. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye.